Me llamo Sergio, y hasta hoy nunca había contado lo que viví hace algunos años. No lo hice porque nadie me iba a creer, y porque cada vez que recuerdo esa noche siento que algo me observa desde la oscuridad. Pero ya no puedo callarlo más. Tal vez contarlo me libere, o tal vez solo acelere lo inevitable. Todo comenzó cuando un grupo de amigos me invitó a pasar un fin de semana en una cabaña en las montañas. El plan era sencillo: descansar, beber, alejarnos de la ciudad y desconectar de todo. Éramos 5: Laura, mi novia en aquel tiempo; David, el bromista del grupo; Sandra, que siempre estaba grabando con su cámara; Andrés, el más serio, y yo. La cabaña había pertenecido al abuelo de David y llevaba años sin usarse. El viaje fue tranquilo, pero en cuanto llegamos al bosque la sensación cambió. Era otoño, y los árboles desnudos parecían esqueletos. El camino estaba cubierto de hojas secas, y el aire helado hacía difícil respirar. Cuando vimos la cabaña por primera vez, todos nos quedamos en silencio. No parecía un refugio de vacaciones, sino un lugar olvidado, atrapado en el tiempo. La cabaña estaba hecha de madera oscura, con ventanas pequeñas y un techo inclinado cubierto de musgo. La puerta crujía al abrirse, y dentro olía a polvo y humedad. Aún así, decidimos instalarnos. El lugar era rudimentario: un par de habitaciones, una chimenea y un sótano al que David nos advirtió que no entráramos porque estaba lleno de trastos viejos y ratas. Al principio todo fue bien. Encendimos la chimenea, cocinamos, bebimos un poco y reímos de cosas sin importancia. Pero cuando cayó la noche, la atmósfera cambió. La leña crujía en el fuego, y cada sonido en el bosque se amplificaba: ramas que se rompían, pasos que parecían rodear la cabaña, el viento colándose entre las grietas. Sandra grababa cada momento, pero poco a poco empezó a ponerse nerviosa. Decía que la cámara captaba cosas que nosotros no veíamos: sombras moviéndose demasiado rápido, reflejos en las ventanas. A medianoche alguien tocó la puerta. Los 5 nos quedamos en silencio absoluto. No esperábamos a nadie. David pensó que era una broma y abrió sin dudar, pero afuera no había nadie. Solo el bosque oscuro, inmenso, helado. Cerramos con seguro y tratamos de olvidar el incidente. 1 hora después, los golpes se repitieron, esta vez más fuertes, más insistentes. Laura empezó a llorar. Andrés tomó un cuchillo de la cocina, y yo traté de mantener la calma. Esperamos en silencio. Nadie entró, nadie habló. Solo esos golpes que poco a poco fueron apagándose. Decidimos dormir, aunque era casi imposible. Sandra dejó la cámara grabando en la mesa, apuntando hacia la sala. Yo apenas cerré los ojos cuando escuché algo que me heló la sangre. Pasos dentro de la cabaña. No en el bosque, no en el techo, sino dentro. Desperté a los demás. Todos escuchamos lo mismo: el crujido de la madera, el roce de alguien moviéndose despacio. Revisamos cada rincón, pero no encontramos nada. Solo el sótano permanecía cerrado. David juraba que nadie había bajado ahí en años. La cámara seguía grabando. Cuando revisamos la cinta vimos algo imposible. En el momento exacto en que escuchamos los pasos, la cámara había captado a una figura parada frente a la chimenea. Alta, delgada, completamente negra, como una sombra sólida. Y lo peor, parecía estar observándonos mientras dormíamos. Laura quería irse de inmediato, pero afuera el bosque estaba más oscuro que nunca y el camino era peligroso de noche. Decidimos esperar hasta el amanecer. Cerramos todas las puertas y ventanas y permanecimos juntos en la sala. A las 3 de la madrugada los golpes volvieron, pero esta vez no en la puerta. Venían del sótano, lentos, rítmicos, como si alguien golpeara desde abajo. Nadie quería abrir, pero el sonido se hacía más fuerte, más cercano. Y entonces, la puerta del sótano se abrió sola. Un aire helado recorrió la sala. Desde la oscuridad surgieron susurros. No eran claros, pero repetían nuestros nombres uno por uno. Andrés gritó que debíamos salir, y sin pensarlo corrimos hacia la puerta principal. Al abrirla encontramos algo aún peor. El bosque no estaba como antes.
Los árboles parecían haberse movido. El camino había desaparecido. Solo había un laberinto de ramas y sombras. Volvimos a la cabaña aterrados. La puerta del sótano estaba completamente abierta, y los susurros eran más intensos. Sandra, contra todo sentido común, bajó con su cámara. Escuchamos su grito, un grito que nunca olvidaré. Corrimos tras ella, pero cuando llegamos al sótano estaba vacío. No había rastro de Sandra. La cámara seguía encendida en el suelo, grabando nada más que paredes cubiertas de marcas, cientos de manos pequeñas impresas en la madera. Subimos desesperados. Laura estaba en shock, David lloraba, Andrés intentaba mantenernos unidos. Decidimos esperar juntos hasta que amaneciera, pero el amanecer nunca llegó. Miré mi reloj, y eran las 6, luego las 7, luego las 9, pero afuera seguía siendo de noche. Era como si el tiempo estuviera detenido. En ese momento comprendimos que no estábamos atrapados solo en la cabaña, sino en algo mucho más grande. Un lugar que no seguía las mismas reglas que el resto del mundo. Esa fue la última noche que pasé con mis amigos. No puedo contar con detalle qué ocurrió después, porque apenas lo recuerdo. Solo sé que poco a poco fui quedándome solo. Primero desapareció Laura, luego David, luego Andrés. Cada uno se desvaneció en la oscuridad, sin gritos, sin lucha. Simplemente dejaban de estar. Yo desperté en la carretera, con la cabaña muy lejos detrás de mí. Era de día, el sol brillaba, y mi coche estaba estacionado a pocos metros. No sé cómo salí, no sé qué ocurrió realmente. He buscado esa cabaña desde entonces. He vuelto a las montañas con guías, con mapas, con GPS, pero nunca aparece, como si solo existiera en aquella noche. Ahora vivo con miedo constante. A veces escucho los golpes en mi casa, en mis sueños. A veces veo a esa sombra parada frente a mí. No sé por qué me dejó ir, pero sé que tarde o temprano volverá por mí. Y si estás escuchando esta historia, quiero darte un consejo. Si alguna vez alguien te invita a pasar un fin de semana en una cabaña en las montañas, no aceptes. No importa si parece inofensiva, no importa si es solo diversión, porque tal vez entres y nunca logres salir.